Bienvenidos todos y todas a un episodio más de Que Dios nos pille confesadas. Hoy tenemos un tema muy interesante y candente. Vamos a hablar de satanismo. En nuestra sociedad existe un montón de prejuicios acerca de los satanistas, pero ¿hasta dónde son verdad estos prejuicios? Hoy tenemos un invitado muy especial que nos va a solventar todas nuestras dudas. ¿Son los satanistas fieles adoradores de Satán que hacen sacrificios y brujería? La respuesta a estas preguntas y muchas más las encontraréis en este episodio. Vamos ya a dar paso a nuestro invitado de hoy. Bueno, hoy estamos aquí, tenemos el privilegio de contar con Miguel Pastor, graduado en Ciencias de las Religiones, ha hecho el máster y acaba de entregar su doctorado sobre satanismo y magia. Pues bienvenido, Miguel, y te damos las gracias por estar aquí. Nada, gracias a vosotros por invitarme. Siempre se agradece mucho la curiosidad. Bueno, la primera pregunta que queríamos hacerte era un poco para introducir el tema y queríamos que nos cuentes qué es el satanismo y cuáles son sus principales creencias y prácticas. El satanismo, al contrario de lo que puede pensar mucha gente en un primer momento, no es, por decirlo de alguna manera, una versión invertida del cristianismo o en general de las religiones abrámicas. No existiría una adoración real y vertical a Satán como podría tener un musulmán hacia Alá, por ejemplo, sino que el satanista lo que intenta es autodivinizarse, llegar a convertirse en su propio Dios. Esto hay muchas formas de entenderlo. A mi modo de ver, esto está relacionado con una visión espiritual o psicológica de la alquimia, ¿no? Como un proceso de refinamiento personal, intentar convertir ese plomo en oro. Yo creo que el satanismo, como heredero de la tradición esotérica occidental, es algo de lo que bebe, y yo creo que el concepto de autodivinización del satanismo va por ahí. Y bueno, ya digo, esto puede entenderse de muchas maneras. Es en realidad un movimiento muy individualista. La figura de Satán, que aunque no sea necesaria una creencia como entidad real e inteligente, sino que existen perspectivas más simbólicas o psicológicas de esta figura, pues en el menor de los casos sí que serviría como una inspiración, se vería como, digamos, una especie de Prometeo judío-cristiano que empuja al practicante precisamente a convertirse en su propio Dios. Para el satanismo existe una relectura positiva, digamos, de los valores de Satán, y normalmente los satanistas ven a Satán como una figura ligada con la búsqueda de conocimiento, la búsqueda de placer, la búsqueda de libertad personal, por ejemplo, con la carnalidad, con los instintos, etc. Entonces, digamos que el satanista intenta eso, convertirse en la versión más libre, más empoderada de sí mismo, mientras crea su propio sistema de valores e intenta aprovechar, exprimir la vida al máximo posible. Por lo menos es mi forma de verlo. Además, también sabemos que no todo el satanismo sigue una corriente, sino que hay como diversas corrientes y diversas interpretaciones. ¿Cuáles serían esas y en cuál te clasificarías tú como practicante? Creo que catalogar el satanismo en realidad es bastante difícil. Muchas veces se cae en los cajones de satanismo teísta y ateísta, que a mi modo de ver no funcionan bien, porque existen muchas visiones intermedias o con muchos matices, a lo mejor formas de satanismo más agnóstico, o gente que, por ejemplo, sí cree en algún tipo de energía sobrenatural, pero no cree en divinidades como tal, por ejemplo. Entonces, siempre es un poco más complicado, o simplemente que en su práctica mágica pues consigue darle un enfoque más teísta en función de cómo juegue con su sistema de creencias. El satanismo es muy flexible, muy creativo en este sentido. Entonces, una persona puede dar saltos un poco a consciencia y a voluntad en este sentido, un poco de lo que pueda considerar más práctico y en función de cómo lo enfoque, ¿no? Más un estilo de vida, si practica también ocultismo, también, por ejemplo. Luego hay muchas organizaciones, está por ejemplo la Church of Satan, que es la primera que existe por lo menos de forma ininterrumpida, el llamado satanismo lavellano, vamos. Existe, por ejemplo, The Satanic Temple, que sí que hace una revisión un poco menos sociodarwinista, a lo mejor en comparación con el satanismo lavellano, pero en principio los dos serían muy materialistas, escépticos y ateístas. Están, por ejemplo, los satanistas setianos del templo de Set,
que bueno, el Templo de Set en principio es una organización teísta, pero dentro hay absolutamente de todo. Bueno, el satanismo en términos generales es muy heterogéneo y muchas veces es extraño que un practicante realmente se identifique única y exclusivamente con alguna rama o con alguna organización, sino que claro, al ser tan individualista y estar tan basado en la libertad personal, digamos que es frecuente que el satanista picotee un poco de las ramas dentro y fuera del satanismo incluso para conformar su propio sistema, ¿no? Mi forma de ver el satanismo va también por esta línea. Hay puntos concretos de algunas ramas o de algunas organizaciones o de algunos autores con los que me puedo identificar, más o menos, y algunas organizaciones a las que me siento un poco más cercano, pero realmente veo cosas interesantes en todas y no me adhiero a ninguna de ellas a día de hoy, por lo menos. Mientras nombrabas los diferentes tipos de satanismo y los templos, bueno, el templo de Set decías, ¿no? Uh-huh. Claro, parecía que el satanismo está bastante asentado. O sea, ¿cuándo surge el satanismo en España? ¿O cuándo empieza a adquirir relevancia o a adquirir más seguidores? Claro, en España sería un poco más difícil de medir porque, a ver, realmente el satanismo podemos decir que existe de alguna manera desde el siglo XIX, por lo menos ya entendido como movimiento centrado en Satán. Lo que pasa es que más que un movimiento religioso o espiritual, digamos, era más artístico o más filosófico, siempre de la mano del romanticismo, de los primeros anarquistas. Hay un autor polaco que se le considera el primer satanista, Stanisław Przewalski, se llama. Es una especie de Baudelaire, pero novelista, pero vamos, una personalidad también bastante parecida. Lo que pasa es que su movimiento, digamos, no consiguió asentarse, ya digo, de forma ininterrumpida. Entonces, bueno, esto realmente explota con la fundación de la Church of Satan en 1966 y digamos que se expande por la zona en Estados Unidos. Claro, Estados Unidos es como el caldo de cultivo perfecto casi para cualquier movimiento político, espiritual, porque vamos a decir mal y pronto que hay mucho de todo, ¿no? Y claro, en España con la dictadura, en el mejor de los casos, llegaría pues a partir de los 70. Si en el franquismo podía haber algún satanista, que bueno, podía haber alguno, sería algún caso más residual y el número sería imposible de medir, como en realidad lo es ahora, porque luego además tenemos religiosidades híbridas, mixtas, porque el satanismo también es muy flexible en este sentido, se asemeja un poco más a las religiones orientales más que a las abrámicas. Entonces yo lo puedo considerar algo progresivo, por lo menos si me preguntas en España, que sí, yo creo que en los 70 y principalmente a partir de los 80, pues poco a poco podía empezar a surgir pues, nuevos satanistas a partir del intercambio cultural, de redescubrimiento de música o de libros, ya digo, principalmente de Estados Unidos. Aunque en Suecia, bueno, en Escandinavia en general se ha movido también bastante. No sé si estáis familiarizados con el Inner Circle y con la quema de iglesias que hubo en los 90 con el grupo de Mayhem y tal, que bueno, podemos llamarlo una forma de satanismo adolescente que tenía también algún componente pagano o neonazi, como de resentimiento hacia el cristianismo por haber atacado las raíces escandinavas del país, ¿no? Bueno, no es representativo de ninguna forma del satanismo, por lo menos a nivel general o a nivel internacional. Pero bueno, en Escandinavia, digo, siempre ha tenido algo más de peso en proporción al total de la población, ¿no? Y a nivel institucional, ¿cómo os organizáis hoy en día? Porque sabemos que aún no estáis inscritos en el registro de entidades religiosas. Pues mira, recojo esto que he dicho a nivel internacional y así expongo un poco cómo funciona y ahora te cuento cómo estamos en España. En Estados Unidos, claro, esto está legalizado desde el mismo año 66. En el 75 también es cuando se inscribe formalmente el Templo de Set, por ejemplo, y hay más grupos. Creo que también está reconocido en Suecia, que es el segundo país que lo reconoció, y nosotros estamos en proceso de que nos reconozcan como entidad religiosa, ¿no? Por lo menos estamos ahí pegándonos con la burocracia, los trámites y todas estas cosas. A día de hoy funcionamos como una asociación. Estamos escritos como si asociación de carácter religioso, aunque bueno, la mayor parte de nuestras actividades tengan más bien un componente cultural, ¿no?
Nosotros funcionamos tal cual como una asociación, y cuando pasemos a ser entidad religiosa, si tenemos suerte, en realidad no habría muchos cambios, porque formalmente o estructuralmente no existen muchos cambios entre una entidad religiosa y una asociación, porque tiene que tener su junta directiva, tiene que tener, digamos, su asamblea general, el grueso de socios. Lo que pasa es que con otros nombres, aquí cada confesión a su manera, pero vamos, ¿qué es la conferencia episcopal si no es la junta directiva del catolicismo, por lo menos en España, como entidad religiosa, ¿no? Pero vamos, nosotros funcionamos de una manera bastante horizontal. En realidad, esta organización tan piramidal, tan jerárquica, creo que más allá de la Iglesia Católica, en otros movimientos también es incluso difícil de encontrar. Pienso por lo menos en el evangelismo o en movimientos de corte pagano, que bueno, sí que puede haber covens, aquelarres. En el satanismo también puedes encontrarte algún grupo, alguna orden relativamente pequeña que ya puede tener su organización interna y las bases pues tal cual las hayan querido construir, pero en términos generales, tal cual funcionamos como una asociación. Y tú eres el presidente, ¿no? De la asociación. Bueno, quiero hacer un inciso porque he visto en Instagram que mucha gente, bueno, para los que no lo sepan, la cuenta de Miguel es Satanic Pastor. Y el caso es que Pastor es su... Es mi apellido real. Y la gente piensa que es el pastor satánico de España, pero es el presidente de la Asociación de Satánicos por ahora, y ya luego veremos haciendo pastor cuando entren en el registro de entidades religiosas. Sí, de satanistas. Bueno, satánico se suele utilizar más como sustantivo. Digamos, satánico lo relacionado con el satanismo, como islámico, por ejemplo, y satanista, que hace referencia a quien lo practica. Vale. Yo siempre comparo satanista como musulmán y satánico como islámico. Funciona para mí de la misma manera. Pastor satanista. Pero sí, vamos. Gracias por la corrección. Mi nombre es un doble combo de ironía en este sentido, porque me llamo como el arcángel que se supone que derrota al diablo, y luego pastor, claro. Bueno, y queríamos preguntarte actualmente dónde se encuentran estas comunidades, entre comillas, satanistas en España. Pues te diría que repartidas en realidad a lo largo de todo el país. Sí que habrá grupos más unidos o más activos a nivel local, que puede variar mucho en función de las necesidades que haya podido tener en cada provincia o simplemente de la suerte que hayan tenido a la hora de conocerse. Pero claro, en Madrid, aunque solo sea por demografía, pues es donde más hay y donde, como bueno, parte también de la Junta, los miembros más activos de la asociación vivimos aquí, pues es donde por más frecuencia, supongo, nos solemos reunir. Pero vamos, te puedes encontrar satanistas en realidad por toda España, en ámbitos más urbanos, más rurales, es indiferente. También de casi todos los rangos de edad. A lo mejor a partir de los 70 años es más raro, pero vamos, yo he conocido satanistas abuelos, casados, con hijos, de todo tipo. Y entrando ya más en el plano de las creencias, ¿tenéis algún tipo de escritura sagrada? No como tal, digamos que hay textos de referencia, y en caso de tenerlo como algún tipo de texto sagrado o con un valor por lo menos casi tan relevante como eso, digamos que no tendría un alcance general en todo el satanismo, ¿no? Sino que sería más bien para dentro de una organización o una orden o una corriente concreta, perdón, sí, o digamos algún texto de cabecera, pero no, algo como tal no existe, y en realidad desde mi punto de vista sería incoherente que lo hubiese, ¿no? Si al final Satán encarna el espíritu crítico y de alguna forma también la individualidad, el hecho de tener un texto sagrado de esto es así, sí o sí, no tendría lógica. Antes estabas diciendo de que hay algunos satanistas que tienen relación con, practican actividades ocultistas y tal. Uh-huh. Y claro, y tu tesis doctoral es sobre el satanismo y la magia. ¿Cómo se relaciona el satanismo con este tipo de disciplinas? El satanismo en realidad tiene una definición muy amplia de lo que es la magia. Ellos tomamos la definición, por lo menos la mayoría de las organizaciones parafrasean la que da Aleister Crowley, del arte de provocar cambios conforme a la propia voluntad.
Pero estos cambios pueden ser internos en la propia persona o pueden ser en el universo exterior que lo rodea, ¿no? Entonces hay distintos tipos de magia o reciben distintos nombres o distintas etiquetas en función de hacia lo que vayan enfocados, ¿no? Entonces, claro, si nos agarramos a esta definición de provocar cambios, no hace falta necesariamente una creencia en lo sobrenatural. Se habla mucho, por ejemplo, de psicodrama, de autosugestión, por lo menos cuando son cambios a nivel interno. No son, de todas formas, excluyentes estos enfoques, digamos, más ateístas y más basados también en lo sobrenatural, por el otro lado. Por ejemplo, el fundador del Templo de Set, Michael Aquino, que era satanista ateísta, la forma en la que tiene de definir un poco cómo funciona la magia orientada a provocar cambios internos y que se puede entender muy bien, por ejemplo, para recetas de fabricación de talismanes, es que funcionan muy parecido a la pluma de Dumbo. A mí me hizo mucha gracia encontrarme en un manual de magia satánica una referencia a la pluma de Dumbo, ¿no? Mientras sea capaz el ritual, mediante todo el simbolismo, mediante todo el componente emocional, porque digamos que tú pones una barrera entre mundos, pues que facilite esa autosugestión o ese creértelo de verdad en el momento, ese psicodrama, ese puedes ponerle muchos nombres realmente, que es lo que facilita que pueda haber un cambio de chip práctico, pues para que el practicante consiga acercarse más a esa versión más elevada, empoderada, liberada de sí mismo, o simplemente para algo más puntual en función de cómo quiera cada uno hacerlo. Y cambios externos, por ejemplo, se habla mucho de la publicidad, del marketing, de la política, de pequeñas triquiñuelas, ¿sabes? Desde la definición del satanismo, por ejemplo, podría considerarse magia el seducir a alguien para querer sacar algo más de ahí que no sea la mera seducción, la conquista amorosa. Además, antes nos has hablado ya un poco de cómo concebís en el satanismo la figura de Satán, pero ¿cómo concebís otras figuras religiosas como por ejemplo Jesús o Mahoma? Pues aquí depende a quién le preguntes. Claro, mi visión, por ejemplo, sobre este tema me han preguntado bastante. Si yo creo que Jesús existió, yo creo que sí, yo creo en lo que normalmente se denomina el Jesús histórico. Entonces, claro, hacerse realmente una idea firme sobre cualquiera de estas figuras, si nos agarramos principalmente a los textos sagrados de estas religiones, pues no sé hasta qué punto pueden ser fiables. Yo puedo criticar o no algunas de las frases más destacadas o de los preceptos que hayan podido marcar y evidentemente no comulgo con la mayoría de ellos, ¿no? Y bueno, respecto a Dios, la visión del satanismo va en una línea bastante gnóstica, en el sentido de interpretar a la serpiente del Génesis como el verdadero liberador de la humanidad, como una figura opuesta a la tiranía que ya veo que el Dios judío-cristiano quería mantener sobre la humanidad, casi tratándolos como autómatas, ¿no? Por lo menos nuestra relectura del mito del fruto del Edén es una clave positiva porque, al fin y al cabo, dice morder del fruto de la experiencia del bien y del mal y seréis como dioses, ¿no? Que esto entronca mucho con esta visión de la búsqueda de conocimiento dentro del satanismo y de la autodivinización también dentro del satanismo. Se me acaba de ocurrir ahora mientras estabas contestando esa pregunta, pero Satán es la figura principal según la Biblia, del mal, pero que tiene subordinados, ¿no? O sea, que sí que hay una jerarquía. Sí, más o menos entiendo por dónde vas. De todas formas, si nos agarramos a la Biblia, hay visiones muy distintas en función de si vamos sobre todo del Antiguo al Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento se puede ver cómo puede ir cambiando un poco esta visión. Satán en realidad no es un nombre propio, es un nombre común. Y en muchas traducciones, en los textos más antiguos de la Biblia hebrea, os los podéis encontrar con minúscula. Satán significa literalmente adversario u opositor y es un término que suele usarse en contextos políticos, bélicos y judiciales. Simplemente una persona que tiene a alguien enfrente que se lo opone de alguna manera, ¿no? El libro de Job, por ejemplo, está, el Satán, que le puedes ver más bien como una especie de funcionario divino, ¿sabes? Se le llama Satán porque es como el opuesto a Job,
pero realmente está al servicio de Dios, total y absolutamente. Después, a raíz de la influencia, digamos, de parte del zoroastrismo, del helenismo, sobre el judaísmo, la apocalíptica judía, que eso acabará influyendo después en la conformación del cristianismo, pues ya entramos en un proceso de externalización del mal, de vincular, bueno, desde mi punto de vista y según la exégesis de muchos teólogos expertos en el tema, el Apocalipsis, la bestia, el número 666, no deja de hacer referencia al emperador de Roma, por ejemplo. Pero si vamos, en el cristianismo ya es esta figura, encarnación del mal, totalmente. Pero realmente en la Biblia diría que no se marca tan bien esa jerarquía. A lo mejor sí se habla mucho más de Satán, pero si se hace mención a otros demonios, no se dice explícitamente que estén por debajo. O pienso, por ejemplo, en un pasaje de un exorcismo que hace Jesús y que él le pregunta su nombre y el demonio dice: mi nombre es Legión porque somos muchos. Entonces te da a entender que efectivamente hay más demonios o entidades malignas a mayores de Satán, ¿no? Pero no, por lo menos en la Biblia no se especifica eso. Eso después son construcciones teológicas, digamos, ir rellenando las lagunas. Es un proceso que hacen autores y textos posteriores, ¿no? También me gustaría preguntar por el personaje de Lilith. ¿Qué tipo de relación tiene con el satanismo? ¿Hay alguna corriente que la tenga como...? Hay alguna corriente más feminista o más explícitamente feminista que se agarra en muchos casos más a la figura de Lilith que a la de Satán incluso. Y sí, bueno, podemos decir que Lilith es uno de los demonios o de las entidades o de los arquetipos, ya, insisto, en función de la visión que tenga cada uno, más populares dentro del satanismo y de lejos, además. Continuamos con la pregunta de ¿qué impacto ha tenido el satanismo en la sociedad y en la cultura popular, si es que la ha tenido? Digamos que no hemos tenido mucho tiempo de ser generadores de cultura, ¿no? Más bien, las visiones del satanismo que se suelen proyectar suelen ser desde la visión popular, que evidentemente está impregnada por la visión cristiana, ¿no? Al fin y al cabo, por lo menos en Occidente somos culturalmente cristianos y eso se nota en las expresiones culturales. Sí que puede verse en arte contemporáneo, arte digital. Por lo general diría que a día de hoy el satanismo tiene bastante gente dentro del mundo del arte, y destaca ese mundo. Yo tengo mucha relación, por ejemplo, con gente del mundo del burlesque, que evidentemente está muy relacionado con el erotismo, con la sensualidad. Aquí puede entrar Lilith también, por ejemplo, y de hecho un par de entrevistadas de mi tesis hablan de la relación que ve entre su forma de entender el satanismo y lo importante que sería Lilith para ellas. Pueden considerarlo a veces incluso como una forma de magia. El ritual en algunos casos puede considerarse una forma de performance también. Y en la cultura popular en términos generales pues ya estaría. Existen películas, existen documentales, por ejemplo hay un documental llamado Hail Satan, con acabado en interrogación, que se presentó en el Festival de Sundance en 2019. No sé si la directora es satanista, pero bueno, desde luego hace mucha inmersión en esto, ¿no? Y la cultura popular, pues hay veces más que es como, bueno, apropiación de algunos estereotipos o de algunos pánicos satánicos que, bueno, puedes querer retorcer o puedes querer hacer un poco mofa de ello y que pueden acabar pasando parte de nuestro vocabulario, ¿no? Yo que sé, a lo mejor dentro de algunos años empieza, por ejemplo, en mis círculos utilizamos la palabra, pues vamos de sataneo, vamos a satanear, ¿no? O bromas, yo que sé, sobre el adrenocromo. Ya, qué buena cara tienes esta mañana, de hombre, no tengo 20 niños atados en el sótano para extraerles la sangre para levantarme yo con arrugas, vamos. Y en cuanto al diálogo interreligioso que existe, ¿cómo os lleváis con el resto de confesiones? A ver, de momento diálogo interreligioso poco. Por lo menos si hablamos de una conversación directa en una mesa de forma templada y de esta forma en Estados Unidos, como los más activos a nivel social son The Satanic Temple, que tiene un componente también activista,
y una de sus intenciones es que se aplique la primera enmienda, que es la que marca la neutralidad religiosa del Estado. Ellos buscan entrar en los mismos espacios que normalmente solo ha estado las confesiones cristianas, para reivindicar neutralidad religiosa e igualdad de derechos, ¿no? Por ejemplo, en algunos ayuntamientos de Estados Unidos es frecuente abrir los plenos del ayuntamiento con alguna oración. Dicen, pues nosotros también podemos, en principio, ¿no? O que se reconozca o se ponga algún símbolo en hospitales, cosas así. O hubo un caso también bastante sonado en su momento, que es que en los alrededores de un parlamento estatal se quería poner un monumento a los 10 mandamientos y dijeron, vale, pues agarrándonos a la primera enmienda vamos a poner nosotros una estatua de Baphomet de 2 metros, porque igualdad religiosa o todos o ninguno, ¿no? Entonces, evidentemente, esa relación ha sido tensa. Ha sido tensa como os podéis imaginar. Y por lo menos si hablamos a nivel entre los practicantes o un nivel más llano. Si hablamos de conversaciones a nivel institucional, pues no ha habido mucha. Yo puedo tener una relación, por ejemplo, más cercana o haber hablado más con grupos paganos, contemporáneos, por ejemplo, asatru, odinistas, y por lo general hay buena relación entre neopaganismo y satanismo, o curiosidad por parte de creyentes de otras religiones, y como ya digo, hay practicantes que tienen una identidad híbrida. Por ejemplo, he conocido una luciferina, que no deja de ser una forma de satanismo para mí, que también bebe mucho de algunas formas de budismo, por ejemplo. Entonces, a ese nivel se puede encontrar uno de todo. Pero vamos, con las religiones abrámicas, evidentemente, no suele ser positiva. Ya. Se me ocurría preguntar si el satanismo fuera la religión imperante en Madrid o en España. ¿Cómo cambiaría la sociedad? O sea, ¿qué podríais aportar a la sociedad? Por ejemplo, el cristianismo ha impregnado su moral judeocristiana. ¿Vosotros, como satanistas, qué cambiaría? Bueno, claro, nosotros en principio no buscamos tener más visibilidad o más privilegios que otra confesión religiosa. Nosotros, en este sentido, compartimos la perspectiva de Satanic Temple, de lo todos o ninguno, que creo que viene también recogida de alguna forma en la Constitución, y nosotros insistiremos en eso. Y será también una forma de presionar, por supuesto. Pues si tú tienes privilegios a nivel fiscal en el ejército, se puede enseñar a niños pequeños en el colegio. ¿Qué pasaría si nosotros tuviésemos lo mismo? ¿Estarías dispuesto a que tuviésemos los mismos derechos? Yo creo que mucha gente no querría y estaría dispuesto a hacerse la de la tierra quemada. Vale, me quito yo para que el otro tampoco lo tenga. A nivel social, creo que en muchos aspectos, en realidad, la gente, por lo menos en función de qué sectores sociales te puedas centrar, tienen más cosas en común con el satanismo de lo que podrían pensar en un primer momento. Por ejemplo, a nivel de relaciones personales o sexoafectivas, nosotros tenemos una visión muy abierta, muy liberal en lo que se refiere a la homosexualidad, el matrimonio igualitario, a cómo cada persona quiera configurar su rol en pareja. También no tenemos ningún tipo de problema con la poligamia, con las relaciones abiertas, con el poliamor. Poligamia, si lo entiendes, en el sentido de varias uniones, ¿no? En el sentido más etimológico, no como en el Islam, que sería más bien poliginia, de un marido que puede tener varias mujeres, ¿no? Pues, por ejemplo, esos son valores que buena parte de la sociedad podría compartir con nosotros y que creo que en cierta medida son crecientes, ¿no? También están explotando una forma de religiosidad más antidogmática, más lejos de preceptos de religiones en concreto y sistemas, digamos, más personales. Mucha gente, por ejemplo, que dice, no soy religiosa, soy espiritual, y que también picotea de alguna forma de todas las referencias que tiene para conformar su propio sistema, ¿no? Son los dos primeros ejemplos que se me ocurren. Luego, ¿qué más podría decir? Pero a nivel político realmente te puedes encontrar de todo. Pero claro, por lo general nuestra visión es más individualista.
es frecuente encontrar tendencias animalistas dentro del satanismo, también a pesar de los estereotipos que pueda haber, que por cierto, claro, el estereotipo del sacrificio animal es más reciente, puesto que, claro, anteriormente no existía esa sensibilidad hacia los animales en principios de la Edad Moderna o Edad Media, ¿no? Entonces, una vez que eso cala en la sociedad, si quieres demonizar a alguien, nunca mejor dicho, pues entonces, claro, que hay más inocente que un animal, que un perro, que un gatito, ¿no? Pero eso es algo, ya digo, relativamente reciente, cosas que han estado de toda la vida es, pues bueno, comportamiento sexual muy depravado, que bueno, pues puede decir, sí, lo somos, pues en función de la visión que tengas de este término, ¿no? O si lo consideras realmente algo negativo. Aquí volvemos a lo de antes, una relectura positiva de cualidades normalmente demonizadas, ¿no? Aquí, por ejemplo, algunos correligionarios me dicen, luego están los Sanfermines o las corridas de toros en honor a San Isidro. ¿Quién sacrifica animales realmente? Sí, y ya para finalizar, pues nos gustaría preguntar acerca de los retos que tiene el satanismo hoy en día y qué visión tiene para el futuro. Principalmente el que he comentado, de que se nos reconozca como entidad religiosa. Es complicado, tiene que pasar, aparte de cumplir unas determinadas cuestiones de forma a nivel burocrático, ya sabemos cómo funcionan estas cosas, tiene que ser aprobado por una comisión de expertos donde por lo menos una parte de él son miembros de otras confesiones religiosas, ¿no? Mientras esté todo bien configurado y vean que en realidad no se fomentarían comportamientos delictivos ni nada así, en principio no debería haber ningún problema y soy optimista, no excesivamente optimista, no voy con toda la confianza del mundo, pero sí que soy optimista respecto a esto y si conseguimos tener de verdad esta igualdad religiosa y que nuestras reivindicaciones se escuchen en este sentido, pues es algo que el tiempo dirá. Hombre, nosotros, claro, por este carácter macabro que muchas veces se nos echa encima, nosotros sabemos que a nivel mediático somos una fábrica de clics en cuanto a noticias. Entonces, en ese sentido, sí que creo que muchas veces no existe mala publicidad y que eso nos da cierto poder, por lo menos para plantear ciertos debates, ciertos temas en el debate público. Justo ahora que mencionas esto, ya la última pregunta, así como mi curiosidad, y es que hace unos años salió en el periódico, me acuerdo que yo estaba en bachillerato y lo leí y ponía satanistas en la Complutense. ¿Tuviste algo que ver con eso? Yo soy de los principales responsables de eso, evidentemente, sí, porque claro, ese congreso fue organizado por AJICER, por la Asociación de Jóvenes Investigadores en Ciencias de las Religiones, de la que soy parte, y en Satanistas de España estuvimos como colaboradores y buena parte de los ponentes pues ya les conocía yo de otros congresos, de un mundo o de otro, y yo mismo participé en una de las mesas redondas que hubo de diferentes formas de enfocar el ocultismo dentro de una corriente que se llama Sendero de la Mano Izquierda, ¿no? Donde se ubica el satanismo y otros movimientos esotéricos o religiosos similares también, ¿no? Muy individualistas, que suelen buscar la autodivinización, etc. Entonces, sí, fue muy sonado ese evento. En función de a qué periódico recurrieses, pues te hubiera llegado de formas muy distintas. Creo que en OK Diario dijeron que íbamos a hacer un ritual satánico aquí en la propia Complutense y que por nuestra culpa se cerró la capilla, o que solicitamos que cerrasen la capilla de enfrente, porque es que dio la casualidad además de que el único salón que había disponible era el que está enfrente de la capilla que está en este mismo edificio, ¿no? Entonces lo que ocurrió fue que se convocó un rosario de desagravio por redes sociales, en Twitter, y había miembros de un sindicato universitario vinculado a la Falange, pues que evidentemente el Congreso no les provocó muchas simpatías. De hecho, entraron en la pausa para el café al grito de «Viva Cristo Rey», fuera masones de la universidad, que en realidad no existe
Vamos, estos vínculos tan claros de demonización de la masonería están principalmente en el ideario nacional católico, y la realidad es mucho más compleja y probablemente sería un poco decepcionante para estas perspectivas, ¿no? Fue a ratos muy estresante, pero también muy divertido. Bueno, pues ya no tenemos mucho tiempo para más, así que nada, reiterar las gracias por estar aquí y nada, nos vemos el próximo domingo en otro episodio. Portaos bien y que Dios nos pille confesadas.